Entonces, ¿Ya? ya iniciamos. Helen, con todo. Bueno, voy a comenzar yo entonces. Hola, tenga un bonito día. Nosotros somos el grupo número 4. Les vamos a estar hablando de lo que es el sistema respiratorio. Espero puedan prestar bastante atención y puedan comprender. Y de antemano, muchas gracias. Ustedes saben perfectamente bien de que cada ser vivo en este planeta necesita lo que es el oxígeno para poder subsistir. Ya que una persona puede pasar lo que son semanas sin poder alimentarse, lo que son días sin poder beber agua, pero son pocos los minutos que uno puede estar sin oxígeno. Ya que cada célula necesita un suministro de oxígeno continuo para que éste pueda, por así decirlo, producir energía, para que pueda crecer, para que pueda reconstruirse, pero lo más importante es para que pueda mantener lo que son sus funciones vitales. Este, este debe estar disponible de una manera purificada, ya que saben perfectamente bien de que en países desarrollados como China hay mucha contaminación, entonces existen, o sea, varios problemas respiratorios, veterinarios, etcétera. Este, el sistema respiratorio tiene un vínculo con el oxígeno, que cuáles son las partes, serían lo que es el diafragma, los músculos de la pared del tórax, también lo que es los bronquios y la tráquea. Eso más adelante mis compañeros les van a ir detallando parte, la función y espero puedan comprenderlos. Este, También lo que es en el sistema respiratorio, se encuentra lo que es el torrente sanguíneo. Capta lo que es el oxígeno de los pulmones y lo distribuye a todo el cuerpo. Este, y luego de eso, para su diferente remoción. Ahora bien, el corazón y el cerebro, vamos a comenzar con el corazón, hace que cree la fuerza necesaria, este, para que, y la fuerza necesaria, la presión y la velocidad, para que la sangre pase a través de todo el cuerpo. Y esto es regulado y es un sistema completo por el cerebro y lo que es el sistema nervioso autónomo. El sistema respiratorio, es susceptible al daño causado, ya que o sea, uno como ser humano necesita cantidad tan exagerada ni tampoco tan pequeña de oxígeno en nuestro cuerpo. Entonces, eso está para regularse, es decirlo. La capacidad del sistema respiratorio es de manera apropiada, como les mencioné anteriormente, y ya que a veces si uno, digamos, no está en un buen ambiente, puede llegar a tener lo que son problemas respiratorios, que luego eso llega a un claro ejemplo, una enfermedad pulmonar ocupacional puede llevar a lo que es una cardiopatía. Y creo que esa sería toda mi participación. Muchas gracias. Hasta los dejaré con mi siguiente compañera. Buenos días, doctor y compañeros. A mí me toca hablarles sobre el sistema respiratorio superior y entre sus generalidades podemos encontrar que este sistema compone unas estructuras que les van a tener la función de, ¿cómo se dice? La función de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Estas estructuras las podemos dividir entre otras estructuras de conducción como lo son la nariz, la laringe, la faringe y la tráquea. Pero primero pasaríamos a decir entonces qué es la nariz. Y se puede decir que la nariz es una porción del tracto respiratorio que va a encontrarse superior al paladar duro y posee el órgano periférico del olfato. La nariz, ya propiamente dicha, se divide en nariz y lo que son las cavidades nasales. Las cavidades nasales se dividen en dos, las cuales son derecha e izquierda, por lo que conocemos como tabique nasal, que es esto, y también están las fosas nasales. Este tanque estará compuesto por la lámina perpendicular del hueso hemoides, por el hueso Vomer y por el cartílago septal.
La nariz propiamente dicha sería la porción más visible del esqueleto cartilaginoso y donde podremos observar el dorso de la nariz que va a extenderse desde el dorso hasta la punta. Que va a extenderse desde el dorso hasta la punta. Y aquí podemos encontrarnos con dos aperturas periformes, que son estas dos, las cuales se denominan narina, y estarían delimitadas lateralmente unos cartílagos conocidos como cartílagos alares. Estos cartílagos también los veremos sobre una porción de piel cartilaginosa de la nariz que va a ser un poco más gruesa y va a contener numerosas glándulas sebáceas. Aquí les mostraré una imagen. Está esto, no sé si logran verlo. ¿Qué es esto? Entonces vemos también a que el esqueleto de la nariz está compuesto por los huesos nasales, unos procesos de los maxilares y una porción nasal del hueso frontal, con una espina nasal y las porciones óseas del tabique nasal. Como anteriormente se los mencionaba, estos cartílagos alares se van a delitar y se van a contraer cuando actúan los músculos sobre la nariz. Veremos entonces estas cavidades nasales, las cuales ya les había mencionado, su entrada anterior son las narinas, que son estas cositas verdes que se ven ahí, acá, perdón, estas son las narinas, y posteriormente se abren hacia la nasofaringe gracias a las coanas. Como podemos observar en esta imagen, los 2/3 inferiores de la mucosa nasal se van a formar de lo que es el área respiratoria, mientras que el tercio superior va a formar el área olfatoria. Y este es el tercio, perdón, acá. Este es el tercio superior, el tercio inferior. El techo de las cavidades nasales se va a estar formado por el cuerpo del hueso, el cual va a estar dividido en 3 porciones, que son la porción frontonasal, porción hemoidal y porción estenoidal. Acá. Aquí. Mientras que el piso estará compuesto, este que se ve aquí, este es el piso. Entonces el piso estará compuesto por los procesos palatinos del hueso maxilar y las láminas horizontales del hueso palatino. Su pared medial va a ser compuesta por el tabique nasal y su pared lateral estará por 3 láminas óseas que se denominarán conchas o cornetes. Entonces, las conchas o cornetes son estas y son 3. Esa y esta que es la superior, medial y anterior. Acá. En esta imagen podemos observar las 3 conchas o cornetes y vamos a poder definir que el cornete inferior va a ser el más grande, que es el que está ahí abajo. Está formada por el hueso que es independiente, que se va a llamar concha inferior, mientras que los cornetes medio y superior van a ser procesos mediales que van a venir del hueso hemoides y también se pueden observar en el seno frontal. Justo aquí estaría el seno esfenoidal con su apertura. Esta es la apertura. El hueso esfenoidal es este que está aquí. Este es el frontal, que es el que está acá arribita. Y una porción basilar del hueso occipital, que es, perdón, esta.
esta porción. Ahí, esta es una apertura. Y las coanas, y también este es el orificio faringeo. Las coanas son estas dos líneas ahí que se ven como en negrita, que parecen como dibujito de pajaritos. Una lámina horizontal para el hueso palatino, ya que hemos hablado de que forma el piso. ¿Qué es esto? Este es el piso. Entonces aquí se encuentra una lámina horizontal para el hueso palatino, así se le llama a ese. Entonces, estas son las coanas, miren, las que se ven ahí como en negrita. Y este es el orificio faringeo, el que está ahí. Entonces aquí las cavidades nasales, por ahí estaría la apófisis palatina del maxilar y también hace parte del piso. Cabe mencionar que cada espacio que hay entre estas coanas se llama meato, por lo cual evidentemente tendríamos un meato nasal superior, medial e inferior. Quiero recalcar que la parte anterior del meato inferior se va a abrir conducto llamado nasolagrimal, que es este que va acá, para acá, a salir ahí. Este conducto va a drenar las lágrimas. Algunas de sus funciones son la olfacción, la respiración, la filtración de polvo, la unidificación del aire que inspiramos, la recepción y la eliminación de las secreciones. Dicho esto, pasaríamos a lo que es la irrigación de la nariz, que está esta imagen. Esta que está acá arriba es la arteria etmoidal anterior y es rama de la olfática. La que está inferior a ella, que es esta segunda, que pasa acá, ahí, es la arteria etmoidal posterior y también es rama de la olfática. La arteria palatina mayor, rama de la maxilar, es esa tercera que está acá, que está ahí. La rama septal de la arteria labial superior es la que le sigue, que esta a su vez es rama de la arteria facial. Entonces, la unión de estas 5 arterias crea lo que es el plexo, que es esto que vemos aquí. Ahí. Eso, redondito, parece un baloncito, es el plexo, lo que también conocemos como el área de Kielselbach, creo que algo así se pronuncia. Entonces, esta es la anastomosis. El fallo de este plexo es lo que nos crea como cuando, digamos, vemos a personas que sangran de la nariz. Entonces, cuando estas personas sangran de la nariz, es porque ese plexo ha fallado. Es como que hay un tipo, como, ¿cómo se puede decir? Fractura, por así decirlo, entre el plexo y las 5 arterias. Eso es lo que nos crea el sangrado en la nariz. Entonces, de aquí, la verdad es que, o sea, de aquí viene lo que son los senos paranasales. Acá están, estos permitan, ahí. Son 4 cavidades que estarán revestidas por el epitelio respiratorio. Drenarán también las secreciones de moco a las cavidades nasales. Nos encontraremos con el seno frontal situado anterior al hueso frontal. Acá. También nos encontraremos, este hueso frontal drena en el hiato semilunar del meato nasal medio. Y también son unas celdillas etmoides. Estas son las celdillas, perdón. Acá, estas son las celdillas etmoides. Y drena, está la media y la anterior. Esta drena en el hiato nasal medio y la posterior drena en el meato superior.
Entonces, el seno esfenoidal, que está acá, ese es el seno esfenoidal y está ubicado en el hueso esfenoides y drena en el receso esfenoetmoidal. El seno maxilar, que es propio del hueso maxilar, es el más grande de los senos paranasales y es este que está acá. Entonces podemos decir, gracias a esto podemos decir que la, ¿cómo se dice? Rinositis se crea gracias a lo que es como la inflamación del nasal maxilar y el esfenoidal. Entonces se crea lo que es como una tipo fisura que hace que uno de los, digamos, de las fosas nasales se hinche más y esto nos crea como la falta en la respiración y todo eso. Luego pasaríamos a lo que es la faringe. La faringe es una estructura en forma de tubo con dos tejidos y está situada en el cuello, revestida de una membrana mucosa y está conectada con la cavidad bucal, las fosas nasales en el esófago y la laringe respectivamente. Por ella pasarán tanto lo que es la parte del aparato digestivo y respiratorio, o sea, la faringe, que es lo que va de aquí a acá, que viene prácticamente desde la base externa del cráneo hasta como la quinta o sexta vértebra cervical. También leí que la faringe en los humanos mide lo que es alrededor de 13 centímetros. Y son tres estructuras, las cuales son la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, creo que es, o no, laringofaringe. Entonces está la superior, la media y la anterior, que la superior es la nasofaringe, la media es la orofaringe y la anterior es la laringofaringe. Las enfermedades que nos pueden dar en lo que es la faringe o la faringitis, que es la inflamación de la mucosa revestida en la faringe. Y también nos pueden dar lo que es amigdalitis, que es lo que comúnmente todos conocemos, que es la inflamación de las amígdalas y todo eso. Entonces, luego... Ay, apreté. Bueno, y esa sería toda mi participación por hoy. Gracias. Muy bien, Valesca. Excelente. Buenos días, doctor, compañero. Continuando con la exposición, a mí me corresponde hablarles de lo que es el tracto respiratorio distal. Todos los conductos del tracto respiratorio terminan en el bronquiolo terminal. Estos transportan y templan el medio ambiente, el aire del medio ambiente exterior. Además, estos se encargan de eliminar partículas extrañas mediante lo que es una combinación de atrapamiento entre moco y acción cilar. El bronquiolo terminal conduce lo que es el árbol bronquial distal, que intervienen o interactúan en el intercambio gaseoso. Se dice que el primer elemento de este sistema son lo que son los bronquiolos. Podemos observar aquí que es este, está en la parte de abajo. ¿Pero qué son en sí estos bronquiolos? Los bronquiolos son pequeñas vías aéreas de 1 milímetro o menos en que se dividen el árbol bronquial distal. Según algunos estudios se han contado lo que es alrededor de 60.000 bronquiolos, 30.000 en cada pulmón. También se dice que la pared de los bronquiolos no posee cartílago. Y además, esta se encuentra rodeada por lo que es una fibra delgada de músculo liso. Los bronquiolos son las últimas estructuras de conducción de aire y en este sector se pueden producir trastornos obstructivos como lo que es el broncoespasmo y la bronquiolitis, que más adelante voy a mencionar un poco de estas dos patologías.
Pero continuando, hablaremos del origen, como podemos observar aquí, el origen de los bronquiolos. Se dice que la formación del aparato respiratorio inicia en el embrión en la 4ª semana de gestación, con la aparición de lo que es el esbozo pulmonar. El epitelio de revestimiento interno de los bronquios, al igual que el de los pulmones, tiene un origen endodérmico. En sus componentes musculares y conectivos derivan de lo que es el mesodermo. Durante el crecimiento de este embrión, el esbozo pulmonar se ramifica para formar lo que es los bronquiolos primarios, secundarios y terciarios. Después se crean o se originan 17 subdivisiones al final de lo que es el 6º mes de gestación. Continuando con ellos, los bronquiolos se dividen en terminales y bronquiolos respiratorios. Pero comenzamos con los bronquiolos terminales. La formación de estos bronquiolos terminales tienen origen en la que es la semana 5 a 16 de la gestación humana. Después de comenzar con la siguiente fase, hasta llegar a la semana 27, cada bronquiolo terminal se divide de 2 a 3, lo que es bronquiolos respiratorios, los cuales a su vez, estos se dividen de 3 a 6 conductos alveolares. El llamado bronquiolo terminal depende todo de lo que es el acino pulmonar. Este está compuesto por lo que son los bronquiolos, conductos alveolares y sacos alveolares. Los bronquiolos terminales tienen un diámetro o constan de un diámetro de 0.5 milímetros o menos. Estos constituyen lo que es el segmento más distal y marcan el final de la división de conducción de flujo de aire. Toda la zona distal que está alrededor del bronquio terminal se le llama zona de respiración o de intercambio. Y tiene un volumen de lo que es 2.500 a 3.000 ml. Los bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios corresponden a lo que son las generaciones 17, 18 y 19, con algún alveolo en sus paredes. Los bronquiolos respiratorios son los últimos y los más estrechos de los que son las vías aéreas respiratorias. Del bronquiolo respiratorio dependen los conductos alveolares, que son generación 20, 21 y 22, y los sacos alveolares, que es generación 23. Los bronquiolos respiratorios marcan el comienzo de lo que es el sector respiratorio y donde da lugar el intercambio de gases, que es sangre y aire alveolar. Una de las partes más importantes de lo que son estos son los alveolos, los llamados alveolos. Como pueden observar en esta imagen, su segmentación, la generación de la segunda segmentación del árbol bronquial corresponde al llamado bronquiolo terminal, que es la porción de la vía aérea pequeña, aún no dispone de lo que son los alveolos, y los bronquiolos más pequeños se ramifican en bronquios terminales. Finalmente, cada uno de ellos se divide para formar lo que son los bronquiolos respiratorios. En esta imagen, los que dicen BR, este de aquí abajo, son los bronquiolos respiratorios, y los BT, que son los bronquiolos terminales. Pero ellos tienen 4 células, que en su microarquitectura, como podemos observar aquí, son las células ciliadas, las caliciformes, las células de Clara y las basales. Las células ciliadas son las que se encuentran estas de color beige. Las células basales son estas de color morado, y las células caliciformes, que son estas de color verde, y esta de color azul. Todo esto son glándulas submucosas. Estas células ciliadas las favorecen la expulsión de los microorganismos y los residuos de la vía respiratoria. Las células caliciformes secretan moco, que ayuda a proteger el revestimiento de los broncos y a tapar microorganismos. Las células de Clara de tipo secretor representan lo que son el 20% de todas estas células, el epitelio más pequeña de la vía aérea humana. Y las células basales, que representan del 5 al 10% de las células, una pequeña vía aérea. Estas son células madres o llamadas también progenitoras del epitelio de los bronquiolos proximales. Pueden diferenciarse para reponer las células epiteliales
incluidas las células ciliadas y las células caliciformes secretoras. Al igual, una imagen de lo que es un alveolo con un neumocito tipo 1 y tipo 2. En esta otra imagen muestra lo que es un bronquiolo respiratorio y un bronquiolo terminal, que es este de la derecha y este de la izquierda, como lo que son los sacos alveolares, que son estos, y los alveolos. Los alveolos en sí solo son sacos de aire y constituyen el órgano principal para el intercambio de gases. El pulmón sano normal tiene lo que es entre 200 y 600 millones de alveolos, lo que proporciona una enorme superficie para la que se realiza el intercambio de gases. Cada alveolo de manera individual es un espacio aéreo epitelial poligonal de la pared delgada que contiene capilares pulmonares, forma la barrera aire-sangre, y la mayoría de los alveolos se abren en un saco alveolar, que es el que se muestra aquí abajo, toda esta área, en un conducto alveolar, aunque algunos no lo hacen directamente en él. Los componentes celulares en que se dividen estos alveolos, como anteriormente dije, son los neumocitos. Son de tipo 1 y son neumocitos tipo 2, sobre la membrana basal alveolar y los macrófagos alveolares. Esta es una pequeña imagen de lo que es un neumocito tipo 1. Se dice que los neumocitos tipo 1 representan alrededor de lo que son 40% de la población celular alveolar y forman la mayor parte con lo que es un 90% del revestimiento de estos sacos alveolares. Estos neumocitos son prácticamente células aplanadas con núcleos muy planos y se encuentran unidos entre sí por uniones estrechas que contienen pocas mitocondrias y organelos, y su citoplasma proporciona un recubrimiento que es muy fino a la membrana basal alveolar. Contribuyen a la eficacia del intercambio de gases a través de la barrera aire y sangre. El neumocito tipo 2, que es este, tienen el 60% de la población celular alveolar, ocupa una parte muy pequeña de esta superficie. Se trata de células redondas un poco más grandes que las anteriores, situadas normalmente en algunos obtusos que forman las paredes poligonales de los que son los alveolos. Los núcleos neumocitos tipo 2 son redondos y se tiñen de lo que es color oscuro, que podemos observar. El citoplasma de ellos es rico en sus mitocondrias y en su retículo endoplásmico. Es tanto rugoso como liso. Estas células contienen también vesículas electrodensas y grandes cuerpos esféricos de material lamelar compuesto por proteínas que constituyen esta base. Como en esta imagen que muestra un neumocito tipo 1, que sería el que está arriba, este pequeño, y el neumocito tipo 2, como dice la literatura, son más oscuros en su interior. Continuando con esta exposición, una parte importante de estos son los macrófagos alveolares, que se dice que estos están situados por encima de las células que revisten a los alveolos y pueden verse aparentemente libres en lo que es el espacio alveolar, y a veces contienen lo que es material fagocitado. Los macrófagos alveolares patrullan los espacios aéreos alveolares, pasando con libertad de ellos entre unos y otros. Fagocitan los detritos inhalados, y las bacterias constituyen una parte muy importante del mecanismo de defensa del sistema respiratorio. Después de este hay un elemento que es muy importante en todo esto, que es la elastina. Esta elastina es un componente importante de la pared alveolar. Es como un tejido elástico que se encuentra de forma de fibras muy gruesas. La elastina tiene notables propiedades de extensión y retracción. Esta tiene tres funciones o tres características que podemos decir que son importantes de ella en la pared alveolar. Una de ellas que permite que los pulmones se distiendan, o sea, para poder albergar el aire inhalado. Su segunda característica es que hace posible la expulsión de este aire desde los alveolos por su retracción. Su tercera característica es que actúa como resorte,
uniendo a lo que es bronquiolos de paredes blandas que no contienen cartílago pulmonar y de manera indirecta a la pleura, con lo que se evita el colapso bronquial y alveolar durante esta expiración. De los bronquiolos tenemos lo que son 3 patologías, que es la primera, denominada broncoespasmo, la bronquiolitis y la asma. Se dice que el broncoespasmo, que es el primero, acá de arriba, es el estrechamiento de la luz bronquial debido a una contracción de la musculatura de los bronquios, lo que causa dificultades al respirar. Casi siempre genera pitidos o sibilancias. También provoca lo que es disnea, dolor en el tórax o dolor al respirar el aire. Los broncoespasmos también pueden resultar como un efecto secundario de algunos medicamentos, como lo que son los beta bloqueantes y las pilocarpinas. Y la bronquiolitis, que por cierto investigué un poco más aparte porque me parecía parecido el término bronquitis con bronquiolitis, pero decía que la bronquitis era una enfermedad en todo el área bronquial. En cambio, el bronquiolitis es se da por lo general en la parte distal del tracto respiratorio. Es una enfermedad en los bronquios, por lo general es un síntoma de infección viral, y los bronquiolitis es irreversible, es decir, que puede requerir un trasplante de pulmón al llegar a un caso demasiado grave, que este ya no esté en su perfecta función. Y como tercera patología tenemos lo que es el asma. Así que el asma está causado por una inflamación de la vía respiratoria. Durante lo que es un ataque de asma, los músculos lisos se localizan en los bronquios, se contraen. Al contraerse, estos reducen el flujo de aire, puede disminuirse aún más por esta inflamación y por lo que es el exceso de secreción de una mucosa. Esta sería mi participación y continuaría mi compañera Giselle. Muy bien, gracias, Mario. Bueno, buenos días, doctor, compañeros. Yo voy a hablarles sobre la vascularización de los pulmones. La vascularización pulmonar se da en 2 tipos, funcional y nutricia. Primero voy a hablarles sobre la funcional. Bueno, la funcional es la circulación menor, la cual da la oxigenación a la sangre, que luego pasa a los alvéolos para así poder iniciar el proceso gaseoso. Entonces, la sangre proviene del ventrículo derecho hacia las arterias pulmonares. Esta sangre que proviene de este ventrículo se bifurca a nivel del plano transverso del tórax. Nos bifurca en la arteria pulmonar derecha y en la arteria pulmonar izquierda, iniciando su proceso en la derecha, que al igual que en los bronquios, como ya les había mencionado mi compañero, este tiene un mismo proceso, un solo proceso, siguen como una sola línea. Entonces, nuestra arteria pulmonar derecha se divide en lobulares. Entonces tendríamos arteria lobular superior, inferior y media. La arteria pulmonar superior se divide en segmentaria apical, anterior, posterior. Y la media sería medial, anterior. Y la inferior sería posterior o anterior basal, medial basal y posterior basal. Esto que les acabo de decir va a pasar igualmente en el lado izquierdo, solamente que en el lado izquierdo vamos a tener una arteria lobular superior, que esta se va a dividir en 2 porciones, que sería un tronco ápico posterior y una rama segmentaria, que bueno, esto va a depender más o menos de cómo esté compuesto este segmento anatómicamente. Entonces, aquí luego vamos a tener a una arteria segmentaria anterior y después de ello vamos a tener a una arteria más, que esta sería la lingular. La lingular se divide en 2 arterias más, que sería lingular superior y lingular inferior. Entonces, la arteria lobular inferior se va a dividir también en una basal, que esta arteria basal pues va a ser superior, y esto es para que se dé como el proceso de la sangre hacia el lóbulo. Entonces,
Como les mencionaba, esto va a ser dependiendo del caso, es decir, que si hay dos segmentos, no solamente vamos a tener como una superior, sino que también vamos a tener que existe una medial y una anterior también. Vamos a tener los segmentos posteriores y laterales y debemos recordar que los segmentos y los lóbulos después de esto van a capilarizar. Se capitaliza hasta llegar hasta los alvéolos. Y aquí es donde ocurre el intercambio de gases que les mencionaba anteriormente. Entonces, en este intercambio de gases se proporciona oxígeno a nuestra vena pulmonar. Entonces, nuestra vena pulmonar superior está igual de la misma manera, que va a dar una vena apical, venas posteriores segmentarias, venas anteriores segmentarias y los segmentos basales, que tenemos segmentos en una zona y 5 segmentos en la otra. Solo con saber los segmentos podemos saber cuáles drenan a estas 4 que les mencionaba anteriormente, que esas se ubican como en la parte de atrás, es decir, tenemos la ramificación que aquí les intenté hacer, pero no quedaba. Entonces, esta ya cambia y se va a nuestro ventrículo izquierdo, porque les había hablado del derecho. Entonces, esta cambia y se va a nuestro ventrículo izquierdo. Aquí es donde ya vemos la irrigación funcional, porque únicamente es la que ya haya el intercambio de gases. Cuando hay una irrigación nutricia, que esta se da por las arterias ya bronquiales, que mi compañero Alexis lo mencionó, las arterias bronquiales van a irrigar la raíz del pulmón y el tejido de la pleura, que más adelante mi compañero les va a explicar más a fondo cómo es lo de la función de la pleura. Entonces, la pleura visceral, donde se origina, tenemos 2 izquierdas y de las 2 izquierdas se van a originar directamente de la aorta torácica. Mientras que vamos a tener una derecha y esta derecha, por lo general, se va a originar de la tercera arteria intercostal posterior, que se mete por el hilio del pulmón. Entonces, esta que se mete por el hilio del pulmón se va a ramificar para darle toda la irrigación nutricia a nuestro parenquima, a todo el pulmón. Y después de esta van a tener un trayecto desde el bronquio principal hasta los bronquios respiratorios. Y tendremos los bronquiales, la vena bronquial derecha, que esta va a drenar al sistema ácido, y la vena bronquial izquierda, que va a drenar a la vena ácido accesoria. Y estas venas van a llevar la sangre oxigenada, pero en ocasiones se puede como anostomosar, que ya anteriormente habíamos hablado como de estos términos, que anostomosar quiere decir que esta se va a unir, entonces pueden unirse o alguna vena pulmonar, pero hay que recordar que la vena pulmonar tiene sangre oxigenada, que es lo que les mencionaba anteriormente, el proceso que se da, que se oxigena la sangre, luego pasa al proceso donde pasan los alvéolos para que se dé el proceso gaseoso, y entonces esto se puede transmitir como un poco de sangre desoxigenada. Entonces, si esto pasa a la vena bronquial, se puede generar como un corto circular. Y pues, esa sería mi presentación. Bien, gracias, Giselle. Bueno, voy a continuar. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Yo les hablaré sobre la pleura. La pleura no es más que una membrana serosa de las 3 membranas serosas que tiene nuestro cuerpo. Esta, por decirlo así, va a cubrir lo que sería y también va a proteger lo que son los pulmones. Entonces, desde la parte anterior así se miraría lo de la pleura. Entonces, esto que se ve acá en color azul, si bien nos fijamos, está cubriendo y protegiendo lo que es el pulmón y parte de lo que es el diafragma. Y así se miraría desde la parte posterior. Ahora bien, la pleura nosotros la vamos a dividir en 2, una pleura visceral y la otra pleura parietal. La pleura visceral, esta nosotros no la vamos a encontrar en el atlas, ya que es muy difícil encontrarla anatómicamente porque es como la capa más externa que está en nuestro pulmón. Y es decir, es como una estructura anatómica que está aislada, es decir, en nuestro propio pulmón. De hecho, está como tan íntimamente adosada a lo que es el pulmón, que si nosotros la queremos separar, no se va a poder, a no ser que hagamos un corte a lo que sería el pulmón, porque está adosada a lo que sería el parenquima. Y la razón por la cual se le llama pleura visceral es porque esta está adosada a la víscera. En este caso, como estamos hablando de lo que es la pleura,
La víscera, que es sinónimo de órgano, será el pulmón. Y la otra es la pleura parietal. La pleura parietal, esta sí la podemos encontrar en el atlas y pues es muy importante que nosotros le dediquemos como un mayor estudio, ya que esta estructura anatómicamente, además de que la podemos estudiar, también se puede separar. Entonces la pleura parietal la podemos ver en todas las paredes de la cavidad torácica, o tiene que ver con las paredes de la cavidad torácica. Ahora, en continuación, en esta imagen, no sé si la pueden observar, entre la pleura parietal y la pleura visceral, podemos observar que hay como un orificio que es como esto de acá, que, bueno, más bien un espacio, a esto se le va a denominar como cavidad pleural. En la cavidad pleural hay un líquido, que ese líquido es el líquido, bueno, el líquido se llama líquido pleural. Este líquido lo que se encarga es como les podría decir, como evitar un roce, es decir, que haya como un mejor deslizamiento a la hora de la respiración entre la pleura visceral y la pleura parietal. Ahora bien, en esta otra imagen podemos observar que la parte que está entre, digamos, que la parte más brillante y externa, es decir, todo esto sería la pleura como visceral. Existe un tejido que ese tejido permite como unir lo que es la pleura visceral al pulmón. Ese tejido es el tejido subpleural, pero este tampoco se puede ver anatómicamente. Pero lo que me quiero dar a entender es que el tejido subpleural es el que va a mantener unido a la pleura visceral con lo que sería el parenquima pulmonar o ya sea el pulmón. Y ahora les voy a hablar sobre la aponeurosis endotorácica, que está ubicada como en esta parte de acá. Esta aponeurosis endotorácica es la que va a separar, es lo que va a separar a la pleura parietal y la pared torácica. Es decir, entonces, desde superficial hasta profundo sería primero la pared torácica, luego está la aponeurosis endotorácica, luego tenemos la pared parietal y luego se va a dar un espacio que fue el que les mencioné anteriormente, que ese espacio es la cavidad pleural. Luego tenemos a la víscera y por último tenemos al tejido subpleural, que estos serían las capas desde superficial hasta profundo. Y ahora, para concluir, la pleura parietal se divide en 4 porciones, que ahorita se las voy a explicar. La primera se ubica en esta parte de acá abajo, aquí cerca del diafragma, que es como la base que está haciendo contacto con lo que es el diafragma. A esto se le va a llamar pleura parietal diafragmática. Luego tenemos la otra que está haciendo contacto con el mediastino. Es muy importante saber que el espacio que hay entre ambos pulmones, ahí se ubica el mediastino. A eso nosotros le vamos, que sería en esto de acá, a eso nosotros le vamos a llamar pleura parietal mediastínica. Y luego tenemos la otra, que es como la más larga, que esta está haciendo contacto con toda la pared torácica, que sería todo esto, y está haciendo también contacto con lo que es el esternón, luego con las costillas y también con la columna vertebral, y esto sería la pleura parietal costal. Y luego tenemos la última, que esta sería como la cúpula pleural, que esta se encuentra por encima de la primera costilla, que sería, si se observa la primera costilla, sería arriba de acá. Entonces, esta es como la prolongación de la pleura hacia lo que es el cuello, por eso también se le va a llamar pleura cervical. Y esto sería mi participación. Muy bien, a ver. Gracias. ¿Falta alguien más? No, doctor. Ah, aquí terminamos. Sí.
Vamos a ver. Una pregunta. ¿Y del desarrollo embriológico del sistema respiratorio? ¿Qué pasó? ¿Mm? Yo leí vuestro resumen y vi que se enfocaron en microanatomía y macroanatomía del sistema respiratorio. Pero el tema es desarrollo del sistema respiratorio. ¿Qué pasó aquí? ¿Ah? Bueno, en el libro de histología y de embrio que tenemos, Ajá. ¿Cuál libro? aparecía así el tema. Vamos a ver, ¿cuál libro de embriología utilizaron? El de, ya le digo, ¿Cuál utilizaron? ¿Carlson, Ross o Moore? estuve revisando en el de Moore y ahí aparecía así como el orden y le mandé una foto de uno de algunos temas y le pregunté, ¿verdad? Si podíamos hablar en realidad de eso. No, está bien. No, Entonces, pues, yo así lo vi, pero veo que en eso falta algo del desarrollo. Pero bueno, sí sugiero a todos los demás, a todos los alumnos que lean el tema en ROS, por favor, ¿verdad? Por el desarrollo, porque o sea, el tema está muy bien, es un tema de anatomía 2 prácticamente, lo que hemos visto ahorita, de microanatomía 2 y parte de macroanatomía, lo han enfocado muy bien, me parece muy bien el tema, está muy bien expuesto. Pero acuérdense que ahorita estamos viendo desarrollo, o sea, embriología todavía, no hemos salido de ahí. Así es que, pero está muy bien, no está mal enfocado, está muy bien. Solo que me hubiera gustado oír más de de embriología o de desarrollo, pues, por ejemplo, ¿verdad? está bien. Tampoco, ajá, perdón. No, no, está bien. Bueno, Yo, doctor, dígame, yo Valencia. cuando busqué la información, o sea, vi una parte que se basaba en lo de el desarrollo embrionario del sistema. Sí, sí. Entonces, solo recuerdo que leí que decía que se empezaba a desarrollar en el embrión en la tercera semana de vida, que correspondía a la quinta semana del embarazo. Ajá, ¿qué más? Solo eso recuerdo, es que no lo leí mucho, solo fue así como por encima. Pero Ajá. es que no sabía que nos teníamos que enfocar también en eso. Sí, más que todo, bueno, no, está muy bien. A veces tal vez es hasta falta de orientación, tal vez de mi parte. Los temas, es verdad, en eh, eviten ahorita tocar libros de histología, porque histología realmente va a ser lo que vamos a ver en anatomía 2. Todavía estamos dentro del desarrollo. Los 3 libros que mencioné tienen vasta información sobre el desarrollo de todos los tejidos de los que estamos hablando, de los sistemas de los que estamos hablando. Así que solo es consejo para los demás. Pero no estoy descalificando lo que han expuesto. Está muy bien. Tiene su calificación, no se preocupen. Pero les iba a decir algo y se me olvidó. Bueno, vamos a ver, les voy a preguntar un poco sobre lo que me han hablado. No me voy a salir tampoco del tema, ¿verdad? Hay un componente importante a nivel pulmonar que es lo que hace que funcione normalmente el pulmón, pero no específicamente el pulmón, sino que el alvéolo. Me hablaron muy bien del alvéolo, describieron muy bien el alvéolo, cómo está conformado, hablaron hasta de las células de Kupfer, que eso pues es bastante avanzado. Pero hay un componente que es el que evita que se colapse el alvéolo. ¿Cuál es ese componente que evita que se colapse? Colapsar es que se quede pegado y no se vuelva a abrir. El alvéolo se llena de oxígeno, se llena de oxígeno cuando inspira y luego se llena de CO2, pues cuando se hace el intercambio de gases. Pero ¿cuál es ese componente que evita que el alvéolo se colapse, se pegue, pues? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama?
Doctor, no es el surfactante. Exacto, es el factor surfactante, correcto. Y el factor surfactante ¿qué es? ¿Con qué se puede comparar el factor surfactante? ¿Qué viene a hacer esa sustancia? ¿Qué es? ¿Con cuál de los nutrientes o de los componentes del cuerpo se compara? Bueno, no, más bien es un componente, es un nutriente, por decir así. ¿Qué es? No recuerdo como muy exacto, pero sí leí que era como que permite mantener como la emulsión en el... Ajá, o sea, permite mantener la emulsión, va, pero entonces, ¿qué características naturales tiene el factor surfactante? Yo creo que es como una Yo mezcla. había, Perdón, Fernando. ajá, Creo que es como una mezcla. ¿Mezcla de qué? ¿Ah? Los Y lípidos y la lípidos y proteína. proteína. Es fosfolípido principalmente, es un fosfolípido, siendo de característica fosfolípida, ¿con qué se parece? ¿Con el colesterol o con los triglicéridos? ¿Con qué se parece? Sí. ¿Mm? Colesterol, bueno. No, adivinando. Con los triglicéridos, ¿verdad? Se parece con los triglicéridos. Su misma, alguien dijo, ¿quién dijo? Giselle dijo, parece, es una emulsión. ¿Usted dijo eso? ¿O quién fue que dijo? Las emulsiones Sí, son características de las sustancias saponificables, o sea, de los jabones, al final vienen siendo como las grasas. Entonces, el factor surfactante tiene una acción de lubricación. ahí ¿Perdón? decía que era como humectante, como un detergente o algo así. Un detergente es un jabón. Entonces, dentro de sus características, pues es evitar el deslizamiento de la pared, de la pared a nivel del neumocito, y pues eso le permite abrirse, cerrarse, y que está siempre lubricado. Ahora bien, ¿quién lo produce? ¿El neumocito tipo 1 o el neumocito tipo 2? Neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2. Y el neumocito tipo 2, ¿dónde se localiza? A nivel de la estructura. En el epitelio alveolar. No, claro, en el epitelio alveolar, ahí tiene que estar, porque de eso estamos hablando, pero yo me refiero geográficamente en un alvéolo, ¿dónde está? Como en medio, o sea, medial. Ah, tiene una ubicación específica en el alvéolo. Hay unos que son intramurales o son murales, o sea, están en la pared, y hay otro que está en una esquinita, en un ángulo. ¿Cuál es el que está en el ángulo? el tipo 2. Tipo 2, ya la había dado, ¿verdad? El tipo 2, ese están en ángulo, en un ángulo específico, cerca de las células de Cooper. Vamos a hablar, hablaron también de las pleuras. ¿Cuántas pleuras hay? 2. ¿Cuáles son? Pleura parietal y pleura visceral. Pleura parietal, pleura visceral. ¿Y estas en algún momento se juntan, se unen? Sí, menciona de que se unen. ¿A dónde? Eso lo leí. Permíteme. ¿Dónde se unen las pleuras? No recuerdo, fíjese, doc, pero lo leí. ¿De dónde se originan las pleuras? ¿De qué tejido? ¿De qué tejido? ¿Perdón? En el hilio del pulmón. En el hilio del pulmón. Ahí, exacto. Vamos a ver, pero estoy viendo que solamente los que han expuesto están hablando, están respondiendo. Hoy en la mañana, no, hoy no me acuerdo, ayer creo que les hablaba de que yo tomo muy en cuenta la puntualidad a la hora de entregar el reporte. Cuando digo de 24 horas no es antojadizo, es porque así es. Les he dado un correo especial para que ahí me envíen, porque yo tengo otros correos y yo estoy pendiente, pero de este cabal solo voy a ver los que ustedes me mandan.
Entonces tomo muy en cuenta eso y tomo muy en cuenta quienes me responden. No veo a los demás del grupo respondiendo, solamente a los que ya expusieron. Y claro, ustedes manejan el tema. Pero los demás también. Es más, no veo ni las cámaras del resto del grupo. Es otra situación que también está siendo evaluada. Ajá, entonces se une. ¿Dónde dijeron que se une? En el hilio del pulmón. En el hilio del pulmón, correcto. Y a partir de esa unión se genera una estructura. ¿Qué estructura es? ¿Qué le sirve de fijación al pulmón? La raíz pulmonar, ¿Quién me contestó eso? yo. Madeline. Ajá, ¿dónde leyó eso usted? Es que como nosotros nos organizamos haciendo el reporte, entonces yo iba leyendo las partes que iba a poner, entonces en una parte leí eso. No, pero ¿de qué literatura es que le pregunto? Ah, en el libro de histología que nosotros tenemos, porque también lo leí. ¿Cómo se llama el libro? Pues, No me acuerdo. vaya, no está bien, así se llama, raíz del pulmón, pero como ustedes han enfocado mucho el tema en macroanatomía, se llama ligamento pulmonar, pero está bien, es lo mismo, no hay problema, está muy bien. Y solo por dejar una pregunta, porque va a ser la única que prácticamente voy a dejar, lo demás lo van a tener que leer. A nivel embriológico, a nivel del desarrollo pulmonar, ¿el crecimiento de los pulmones se debe a qué? Dos preguntas voy a dejar nada más que son de parcial. ¿A qué se debe el crecimiento del pulmón? Si la saben, me la contestan. No la saben. Bueno, y la otra pregunta es, ¿cuál es la patología más frecuente a nivel del desarrollo pulmonar? No es una cardiopatía. No, no es una cardiopatía. ¿De dónde se origina el pulmón, el sistema respiratorio? A ver, el celoma intraembrionario, eso es de los últimos temas de los que yo les di la vez pasada, el celoma intraembrionario desarrolla dos estructuras. ¿Cuáles son? Desarrolla dos sistemas. ¿Cuáles son los dos sistemas que desarrolla el celoma intraembrionario? Por la cavidad primitiva. Esa es pregunta del cómputo 2. Sistema digestivo primero, y del sistema digestivo primario se desarrolla ¿qué? El sistema respiratorio. Entonces, el sistema cardíaco, ese se desarrolla mucho antes, ya está desarrollado prácticamente cuando comienza a desarrollarse el sistema respiratorio y el sistema digestivo, cuando se hace ventral, se hace hacia adelante. Entonces, no tiene nada que ver con el circulatorio, sino que se origina del sistema primitivo digestivo. ¿De cuál? ¿Del anterior, del medio, del posterior? Por lógica. ¿Por lógica? Del medio. Híjole, por lógica. ¿Qué está más arriba? Ah, lo anterior. Ah, ¿verdad? Por lógica. Entonces, ¿cuál sería la patología más frecuente? ¿No sería una congénita? No, por supuesto que es congénita, porque es durante no nacido, ya se sabe. Yo lo que pregunto es... Son malformaciones. Ajá, ¿qué malformación es, pues? ¿Cuál sería la más frecuente a nivel respiratorio? Por un fallo en un tabique. Ya se las di prácticamente. Es una fístula. ¿Qué es una fístula? ¿Ah? Es como una conexión anormal. ¿Quién me está respondiendo eso? Yo, Giselle. Giselle, perdón, Giselle, ajá. Es una conexión anormal, correcto. Es como una conexión anormal entre dos partes del cuerpo. Exactamente. Entonces, ¿entre qué partes del cuerpo se da esta fístula de la que estoy preguntando yo, respiratoria?
¿Cuáles son los dos tubos que van juntos? Ustedes me hablaron de macro, le estoy preguntando casi macro ya. Ajá. ¿Cuáles son los dos tubos que van juntos? No sería en una vena del pulmón. No. No tiene nada que ver sistemas venosos aquí. No, estoy hablando solo de estructuras respiratorias y digestivas. Vaya, ya les di la respuesta. ¿Cuáles son los dos tubos que van? Faringe y laringe. No. Ahí no puede haber una fístula. ¿Y el cuello y la garganta? Tampoco, viejo. Esófago. Esófago, Linda. Ajá. Esófago, ¿y qué? Perdón, no sabía que tenía el micrófono encendido. Pero ya le di. Ya les di una pista, Linda. Vaya, esófago es el primero. ¿El esófago va anterior o posterior? Anterior. Anterior del esófago. Lo que tú te tocas aquí en el cuello es esófago. No, perdón, era posterior. ¿Qué te tocas primero? Sería en la tráquea también. Tráquea y esófago. Las fístulas traqueosofágicas es la anomalía o patología más frecuente. Vaya, magnífico. Que se conecta, ¿Perdón? que también menciona que se conecta con la garganta y con el estómago. ¿Cómo fue, perdón? O sea, que dice que el esófago es el tubo que conecta con la garganta y el estómago. ¿Con qué se conecta el esófago? Vaya, a nivel de la garganta. ¿Con qué estructura se conecta? Ya que lo mencionó. ¿Cuál es el tubo común que une sistema respiratorio y sistema digestivo? Ajá. ¿La faringe? ¿Perdón? ¿La faringe? La faringe. Específicamente, ¿qué parte de la faringe? Porque tiene tres partes. Sí. ¿Cuáles son? ¿La inferior? No, por supuesto que es la inferior. No puede ser la media ni la superior. ¿Cómo se llaman esas partes de la faringe? La primera que está posterior a la cavidad respiratoria es la nasofaringe. La segunda. Sí, son las que puse. Son de las que hablé, que era la nasofaringe, que es la que está como que... Nasofaringe. La orofaringe. Y la laringofaringe, que es la que La está laringofaringe es la unión común entre aparato respiratorio y aparato digestivo. Lógicamente, esta pues no tiene nada que ver con el sistema digestivo, es completamente aparte, viene del sistema de las células mesenquimales. Una última, vaya. ¿Cómo se llama el líquido que está entre las pleuras? Líquido pleural. ¿Cuántos ml son de líquido pleural? ¿Cuánto es la cantidad normal de líquido pleural? A partir de este momento lo están buscando en Wikipedia y allá nos vale. Son aproximadamente 5 a 15 ml por hemitórax. O sea que tenemos entre 10 y 30 ml de líquido pleural normalmente. El aumento de líquido pleural pues ya es una patología. Porque puede aumentar. O ese espacio puede llegar a ser ocupado por líquidos anormales. Sangre, puede haber hasta aire, que se llama hemitórax, quilotórax, el mismo sistema linfático. Una rotura del, ¿cómo se llama esto? Del conducto torácico, de lo que nos hablaron en el grupo, bueno, no me contestaron esa pregunta, en las exposiciones anteriores. Una rotura en el conducto torácico puede hacer que drene líquido, se me olvidó, linfa al interior del espacio interpleural, se llama quilotórax. Hemotórax puede ser sangre, neumotórax puede ser por alguna lesión, una herida por arma de fuego o herida por arma blanca, puede hacer que se llene de gas.
Así es que, bueno, estamos bien, jóvenes. Magnífico, estamos bien. ¿Seguimos con qué? ¿Quién viene después? Nosotros, doctor. Andrea, muy bien. ¿Vamos con qué? Desarrollo del sistema digestivo. Ok. Bueno, seguimos entonces en 10 minutos, en lo que me echo un par de galletas. Y nos Vale, está bien. bueno, nos vemos al rato. Bueno. Gracias, Giselle y su grupo. Muy bien, excelente. Gracias a usted, doctor. Gracias. Bueno, vamos. Hola.